Hola, chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Esta es la última semanita que tenemos de trabajo previo a una semana de autocuidado, ya, donde vamos a reponer un poco de fuerzas para el trabajo que hemos estado haciendo durante todo este semestre, de esta forma remota, ya, producto del confinamiento que nos ha tocado vivir por el tema de la pandemia. Las dos últimas semanas, chiquillos, nosotros hemos trabajado en la cápsula del tiempo, ya que está muy relacionada con la forma en cómo hemos aprendido, lo que hemos aprendido a lo largo de este semestre. Y yo voy a cerrar esta primera parte retomando el último tema trabajado, que es el tema de la Revolución Francesa, ¿ya? Tema que volveremos a retomar una vez que nos reincorporemos en la tercera semana de agosto, ¿ya? Ahora, una de las cosas importantes, chiquillos, es que el tema es la Revolución Francesa y lo que yo quiero hoy día precisar mayoritariamente tiene que ver con los antecedentes de este importante proceso, ¿ya? Voy a tener como base de trabajo la página 206 y 207 del libro, ya para que ustedes también puedan revisarlo. Y lo que me interesa mayoritariamente es contarles cuáles son los antecedentes de la Revolución Francesa, darle una ubicación espacial también, y posteriormente ir descubriendo cómo podemos extraer y respaldar esos antecedentes de acuerdo a lo que nos presenta nuestro libro de estudio. ¿Ya? Chicos, la Revolución Francesa, ustedes saben, ocurre a finales del siglo XVIII, está dentro de lo que se llama el siglo de las luces, está estrechamente vinculada con la filosofía y los postulados políticos y sociales de la Ilustración. De hecho, el corazón de la Revolución Francesa está nutrido por esta filosofía ilustrada y se opone radicalmente en sus propuestas a lo que es el funcionamiento de la monarquía absoluta y el antiguo régimen. ¿Ya? Por tanto, si uno tuviese que sintetizar los antecedentes, los podría agrupar de la siguiente manera. Tenemos un antecedente filosófico, que es la Ilustración, con todos sus principios de división del poder del Estado, soberanía popular, apego al constitucionalismo como una forma de organizar el Estado y la sociedad, ¿ya? Con la consagración de una serie de derechos civiles como es la igualdad, la libertad, ¿ya? Ante la ley, entre otras cosas. ¿Ok? Ahora, todos esos principios obviamente que son contrarios a la monarquía absoluta, que era la forma en que se organizaban gran parte de las monarquías europeas, exceptuando Inglaterra, durante gran parte de la época moderna. ¿Ya? Por tanto, un primer antecedente es la filosofía de la Ilustración, por los principios que propone. Un segundo antecedente tiene que ver con la estructura social de antiguo régimen y las inequidades que ese tipo de sociedad generaba, que nosotros el otro día la analizábamos donde los dos estados superiores, que era la nobleza y el clero, y el alto clero, eran grupos privilegiados ya que no pagaban impuestos, estaban exentos del pago de impuestos y tenían una serie de beneficios dados de su relación con la monarquía absoluta. ¿Ya? Por tanto, tenían derecho a la propiedad de la tierra, podían participar de ciertas actividades políticas, como ser parte de la corte del rey, ¿ya? A diferencia de lo que era el tercer estado, que era el estado mayoritario, más del 90% de la población, acuérdense que no más del 5% de la población correspondía a los otros dos estados superiores. Y este tercer estado, o también llamado estado llano, compuesto por una base de campesinos, artesanos y también de burgueses, los comerciantes, estaban obligados al pago de impuestos, pero no tenían esos privilegios políticos ya que sí se otorgaban a los sectores o a los dos grupos superiores. Por tanto, ahí tenemos un segundo antecedente. Las desigualdades sociales y económicas que se daban dentro de la sociedad antigua régimen. Y un tercer factor que explica la Revolución Francesa tiene que ver con la crisis económica que vive la monarquía francesa, producto de las continuas guerras que enfrenta con Inglaterra. ¿Ya? Por tanto, y obviamente que para enfrentar esas guerras, el rey constantemente recurría a la alza de impuestos para financiar esa guerra. Y obviamente, que como explicamos, en una sociedad antiguo régimen, lo único que pagaban impuestos era este estado llano, que cada vez se veía más castigado con estos impuestos para mantener la guerra. ¿Ya? Por tanto, ahí tenemos los tres antecedentes. Lo que vamos a hacer ahora, chiquillos, es analizar desde una perspectiva de lectura comprensiva
¿dónde está o cómo podemos identificar esos antecedentes? Por ejemplo, el primer párrafo, este que está acá, dice lo siguiente. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el sistema político y social imperante en Francia, conformado por una monarquía absoluta y la organización estamental de la sociedad, entró en una fase de profundos cuestionamientos. La desigualdad y la falta de movilidad social fueron los factores más evidentes de la crisis que atravesaba la sociedad francesa. Esta situación, sumada a una crisis económica y agrícola, desencadenó el estallido de la Revolución de 1798, inspirada en la idea ilustrada. Fue capaz de destronar al rey e instaurar en Francia una república. Ahí están sintetizados los tres antecedentes. Por tanto, ¿cuál es el tema de este primer párrafo? ¿De qué habla este primer párrafo? ¿Ya? Y habla en el fondo de la situación francesa previo a 1798, o sea, previo a en 1789, ahí está, hay un error en el libro, ¿ya? Este número está cambiado, ¿ya? Previo a 1789, que es cuando se produce la revolución. Y en el fondo me dice, ¿qué caracterizaba a Francia en el contexto previo a 1789? Que tenía una sociedad que estaba marcada por la desigualdad, por el tema de la sociedad antiguo régimen, que estaba sumida en una profunda crisis económica y que estaba inspirada en estos movimientos emancipadores por la idea ilustrada. Por tanto, ¿de qué habla? De la situación de Francia previa a la Revolución. ¿Qué dice sobre la situación de Francia previa a la Revolución? Ahí me presentan los tres antecedentes, ¿ya? Que era una sociedad que estaba marcada por la desigualdad y la falta de movilidad, bajo esta estructura de sociedad estamental, antiguo régimen, que además estaba en una crisis económica y agrícola, productiva, y por otro, que estaba en el fondo este movimiento previo, sobre todo los burgueses, inspirados en estas ideas emancipadoras de la Ilustración. Sí, emancipadoras quiere decir liberarse, emancipar es liberarse, es volverse autónomo en el proceso de toma de decisiones, ¿ya? Que es lo que buscan estos grupos del Estado llano cuando se presenta la coyuntura o problema específico de la Revolución Francesa, ¿ya? Pero hay que entender también el contexto de cómo se van a articular estos antecedentes y cuál es el factor gatillante, cuando estalla el conflicto, ¿ya? Y para eso hay que seguir leyendo en el segundo párrafo. Hacia finales del siglo XVIII, las sucesivas guerras que enfrentó la monarquía francesa y el apoyo que brindó a la causa de independencia de Estados Unidos llevaron a la monarquía a destinar la mayor parte de su presupuesto al gasto militar y al pago de deudas, lo que originó la bancarrota del Estado francés. ¿Ya? Lo que yo les explicaba de las continuas guerras que tenía Francia con Inglaterra. ¿Ya? Acuérdense que el ejército francés participa activamente en el proceso de independencia de Estados Unidos. Esta situación provocó, aquí voy chiquillos, esta situación provocó descontento en la población, estancó el crecimiento y dificultó la mantención de sus colonias en ultramar. Digo, cuando se habla de colonias en ultramar se refiere a las colonias a las cuales los franceses acceden mediante el mar. A esto se sumó una crisis agrícola producto de sucesivas sequías y malas cosechas que encareció los precios de los productos de primera necesidad, como la harina, el pan, lo que afectó en mayor medida al campesinado y a los sectores populares. Por tanto, ahí sumamos un elemento más. Hay crisis económica por los costos de las continuas guerras que Francia ha enfrentado contra Inglaterra, pero también porque hay un periodo de malas cosechas que encarece los productos principales, que es la harina y el pan, ¿ya? Y ese es el contexto y ese es el factor gatillante, ¿ya? Una nueva alza en estos precios de productos relevantes y básicos para la población, como es la harina y el pan, ¿ya? Frente al déficit económico, el rey absoluto, déspota ilustrado, Luis XVI buscó aumentar los ingresos del gobierno y para ello decidió establecer nuevos impuestos, lo que generó malestar en la aristocracia, sector que tradicionalmente había estado exento de cargas tributarias. ¿Qué significan cargas tributarias, chicos? Son los impuestos, ¿ya? Lo que el rey en el fondo pensó, y esto tiene que ver con un consejo que le da uno de sus asesores, es que para salir de esta crisis económica y lograr recaudar más dinero, es que los grupos privilegiados comiencen a pagar impuestos, que antes no lo hacían, ¿ya? Y obviamente que esto a la aristocracia no le gustó. Y por eso, ante esta disyuntiva, si era bueno o no era bueno ponerle estos impuestos
a la aristocracia, ¿ya? Es que se convocan los estados generales. Chiquillos, los estados generales, como ahí dice, eran asambleas donde los tres estamentos, ya la nobleza, el clero y el tercer estado, participaban una vez que el rey los convocaba para que en el fondo se debatiera un conflicto importante ante el cual el rey después tenía que tomar esta decisión. Estos estados generales, chiquillos, es una instancia que en Francia existía desde la Edad Media y que rara vez habían sido convocados para que el rey tomara el parecer de estos estados frente a una decisión. Pero en este caso se convocó. Y cuando viene la convocatoria, los representantes del Estado llano llegan al Palacio de Versalles, ¿cierto? Donde se va a realizar esta reunión en París, en mayo de 1789, y le proponen al rey, para en el fondo lograr el éxito de esa propuesta, que se vote por número de representantes y no por estamento. ¿Qué quiere decir por número de representantes? Que por cada cantidad de población se elegía un número de representantes. Como el Estado llano tenía más población, iba a tener más representantes. Y eso significaba más votos para la propuesta. Porque si se votaba por estamento, el Estado llano siempre perdía 2 contra 1, pues, porque el clero y la nobleza se ponían de acuerdo para mantener sus privilegios y en el fondo cargarle la mano al Estado llano. ¿Ya? Ahora, después de mucho pensar y por las amenazas que la aristocracia le representaba para el rey decide que no se va a votar por estamento, o sea, que no se va a votar por representantes, sino que se va a volver a votar, como siempre, a través de estamento. Por tanto, asumiendo los representantes del Estado llano que nuevamente iban a tener una derrota de 2 contra 1, deciden no participar y se encierran en el salón del juego de la pelota, ¿ya? Con la promesa de que ellos no se van a disolver hasta que el rey, en el fondo, acepte la redacción de una constitución que transforme la monarquía absoluta en una monarquía constitucional que ponga fin de alguna otra manera a los privilegios estamentales. ¿Ya? Así comienza la primera parte del factor gatillante de esta revolución. Mientras estaba ocurriendo esto, mientras estaba esta asamblea constituyente encerrada, de representantes del Estado llano, encerrados en el salón del juego de la pelota, en la ciudad, en París, los sectores más pobres, los denominados sans-culottes o indigentes, producto del costo, del precio del pan y de la harina, inician una marcha por las calles de París y llegan hasta la Bastilla, que era una antigua cárcel donde se guardaban las armas del ejército. Y obviamente que el rey ordena al ejército detener este avance de los sans-culottes y el ejército abre paso, los deja pasar, los deja tomarse las armas, con lo cual el rey entiende con claridad que el proceso emancipador revolucionario ya está en camino. Por tanto, el rey decide aceptar los términos que le proponía la asamblea constituyente encerrada en el salón del juego de la pelota. Ya ese es el primer hecho con el cual se da inicio a esa república, a ese periodo de Revolución Francesa, que va a pasar por distintas etapas y que las veremos con mayor detención de regreso a nuestras clases. ¿Ya? La intención de este trabajo, principalmente, chiquillos, tenía que ver con explicarles a ustedes los antecedentes que llevan a la Revolución Francesa y cómo se da el factor detonante para que todos esos factores comiencen a florecer. ¿Ya? Espero que la explicación haya sido clara, chiquillos. No hay actividades esta semana porque saben que ustedes están haciendo actividades evaluadas, de las cuales ya tienen harto trabajo. Y de regreso, chiquillos, nosotros vamos a seguir trabajando con estas páginas y vamos a hacer el análisis de los documentos y de las actividades propuestas en la página 207. Ya no es tarea para esta semana por si acaso, pero vamos a retomar nuevamente con esto. De más está decirles, chiquillos, que si después de ver esta cápsula grabada ustedes se quedan con alguna duda, ya sea de los aportes ilustrados en la Revolución Francesa o de la estructura de la sociedad antiguo régimen, o de la crisis económica y productiva que tiene Francia, como antecedentes que hemos analizado, se los puedo responder en el horario de chat, o de lo contrario me conectan a través de los canales que lo hemos estado haciendo durante este semestre, que es el WhatsApp o el correo electrónico. Chiquillos, descansen, que tengan una buena semana. Chao.